Hola, hola, hola. 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 Hola, hola, hola. Probando equipo de audio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Judith. Buen domingo, Judith. ¿Quién en domingo? Domingo por la noche. A ver, a ver. Bueno, sigo aquí yo practicando con la consolita que acabo de adquirir. Entonces, este live sigue siendo de prueba. Va, en la tarde me ayudó mi hermano a ver lo de la transmisión de la música y creo que ya está solucionado. Entonces, ahorita, ahorita voy a poner una canción, la que sea. Bueno, no sé, estoy dudoso porque, ¿qué tal si por copyright, este, me tumban el live? Entonces, dejen probar con una canción, bueno, con música sin copy. Dígame si se escucha el audio bien, si se escucha mal. La primera prueba otra vez es eh, ver si se modifica mi voz y si ustedes lo perciben. Por ejemplo, ahí me escuchan bien, ya se escucha mi voz grave, mi voz sensual. Favor de confirmar. Ya tengo voz sensual. Rika Tiwetska, Alejandra, ¿por qué te ríes? Alejandra. Ay, me voy a quitar esta pulsera porque cuelga y pega con la mesa y se escucha mucho. Este micrófono está muy poderoso. Vean, lo que para mí no sonaría tan fuerte acá, sí se amplifica mucho con el micrófono. Es muy sensible, está Senka Quali. Muy bien. Dice mejor ardilla. Ok, cambiamos la voz a ardilla. ¿Qué tan ardilla quieren que me escuche? ¿Por ahí está bien? ¿Quieren que diga que yo soy Nitechalo? Que soy una ardilla. ¿Por ahí? ¿Ahí? Ok, entonces voy a probar lo que es la música, que por fin ustedes la pueden escuchar. A ver, ¿qué será? Soy en los perros, creo. Está tardando. Mm, el internet está fallando. Mientras, a ver si no se atraviesa. Ah, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora es el internet. No puede ser. Bueno, a ver. A ver, a ver. Otra canción. Muchas gracias por sus corazoncitos. Entonces, mmm, les quiero compartir música en náhuatl que se puede encontrar en YouTube. Entonces, una que es, yo creo que muy conocida por todos.
un comercial. Omitimos el comercial. Comenten si se escucha la canción. Chiquillegua en Sochi, chiquillegua en Pamoyolo, Pampanimistla Sotla, Pampanimistla Sotla, y Cano Chinuyolo. Chiquillegua en Sochi, chiquillegua en Pamoyolo, Pampanimistla Sotla, Pampanimistla Sotla, y Cano Chinoyolo. Chiquillegua en Sochi, chiquillegua en Pamoyolo, Pampanimistla Sotla, Pampanimistla Sotla, y Cano Chinoyolo. Ok, hasta ahí la primera cancioncita en náhuatl que podemos encontrar en el YouTube. Lleva por nombre Xiquillegua in Xochitl. En algunas letras lo traducen como acepta esta flor. Y que dice en español es acepta esta flor. Acepta esta flor porque yo te amo con todo mi corazón. Bueno, si ustedes conocen una cancioncita en náhuatl que ustedes quisieran que yo escuche, adelante, me lo pueden escribir en el chat, ¿vale? Perdón, entonces, ¿sí se escucha la música ya? ¿Sí escucharon la cancioncita? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí escucharon la cancioncita. Bueno, entonces, contéstenme. Porque si no, voy a estar Sí, sí se escucha. Perfecto. Entonces, por ejemplo, siguiente canción dice Inchocani, La Llorona, en náhuatl. Yo en particular me sé una de aquí, una versión de aquí de Milpa Alta, pero vamos a escuchar esta, ¿vale? Entonces, con ustedes, La Llorona. Tiupang kisaya chokani ikwak oni mitsonita. Tiupang kisaya chokani ikwak oni mitsonita. Walsimo wibil tikaya chokani kense tionan sintinasi. Walsimo wibil tikaya
가장 족가니 끈세 태어난 신피나시 아이 족가니 아또작 신의 총위가 아이 족가니 아또작 신의 총위가 못 봐줘 신의 총깬들 족가니 이밤밤 미세 크리스미기 못 봐줘 신의 총깬들 족가니 이밤밤 미세 크리스미기 Muy bonita versión, la verdad. 하모닉 마디랭 기별 족가니 셔치맥 엄반 Amoni, Mati, Klenki, Chocani, 셔치맥 엄반 Teotlalpa. 이니과 귤리니 해가 족가니 열반 리스티가 족간 Iniquakio, Chocani. 열반 리스티가 족간 Intento cantarla, pero no puedo. 아이 족가니 모위빌 잭 일월카틱 아이 족가니 모위빌 잭 일월카틱 인트라모네기니니기 족가니 노치바 니미스tra sopras intramonegininiki 족가니 노치바 니미스tra sopras Dicen que no nos queremos, llorona, porque no nos ven hablar. Dicen que no nos queremos, llorona, porque no nos ven hablar. A tu corazón y al mío, llorona, se lo pueden preguntar. A tu corazón y al mío, llorona, se lo pueden preguntar. Y ahí quedó el tema de La Llorona, Chocani. Esta cancioncita que acabo de reproducir la encuentran, 20%. perdón, los comerciales, la encuentran en YouTube y el canal se llama, vamos a recomendar esta canción,
Esta versión de La Llorona me gustó mucho. Ay, si me recargo en la mesa se oye mucho. Perdón. A ver. No, ya se me pasó. ¿Dónde está esa canción? ¿Dónde está? Pero bueno, dígame, ¿sí se escucha fuerte y clara la canción, la musiquita, o no? Recuerden que me están ayudando a probar la consola de Mauno. Ya le estoy haciendo comercial, a ver si me patrocina. No puede ser, yo no encuentro el video. La música de mi vecino sí se escucha. Ahora sí, entonces, el canal de la cancioncita que acabamos de escuchar es de Alejandro Salas. No sé si sea el autor, bueno, sí, el intérprete y autor de la traducción de Inchocani, La Llorona. Ahí está. Creo que no enfoca bien, pero lo pueden buscar como Alejandro Salas. Dice Alejandra, quema, quema. Saludos hasta Teotihuacán. Hasta Teotihuacán, saludos hasta Teotihuacán. Saludos Alfredo Ramos. Kenan Metzticate no Nutzitziguan. ¿Cómo están, amigos, amigas? Sean ustedes bienvenidos a este live donde estoy compartiendo cancioncitas en náhuatl que podemos encontrar en YouTube. Si ustedes conocen una canción, me la quieren recomendar, adelante. Por ejemplo, ahorita que estoy navegando aquí, hay una versión de Aunque no sea conmigo que está, y la voz del intérprete es muy buena, la verdad. Uno intenta cantar y digo, rayos, yo nomás lo hago por pura pasión. ¿Escucharon eso? El refresco se escuchó como cayó. Pero bueno, entonces, dice Alejandra, para noviembre hay que hacer algo, un video de noviembre con el dron. Sí, Alejandra, ya sabes que sí. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema, aunque no sea contigo. Contigo no, es conmigo, ahí se equivocaron. El canal es de Carmelo Ramos con 8K de vistas desde hace 2 años. Entonces vamos a escuchar este temazo. Un proyecto, dice Ale. Tlapactilo Huelitistikiktis tonaltiknekiktok Tlen lleno ashkani gualmochictos Tlen tonaltiknekis timocopas y campaquilistli que nashto tiyetoque Hualinikmato Tlen kenetimotikipachoctos momosla Cantla cacacoye home omoni yayas gualmo cacaje se seca moyo chica guamocana mona mi quisque amor leyejo ne amor
ni mistlazotla ni oncetonal, mohuanicasqui malhuescatilleto no animatzi, tlen mopaquilis, amoyen neno ashka. Iguatlagaxatic pia, maltlajo, tlen huetlazotla yeni mis pistilicto, huelitistikicto yen aquí, mitzneki nictiochiwa, xiyolpaquinenicnequi. Malamón en Owa. Amor leyejo, ne amor, ni mistlazotla ni oncetona, mohuaniscasqui malhuescatilleto no animatzi, tlen mopaquilis, amoyen neno ashka. Iguatlagaxatic pia, maltlaco, tlen huetlazotla yeni mis pistilicto, huelitistikicto yen aquí, mitzneki nictiochiwa, xiyolpaquinenicnequi. Malamón en Owa. Excelente interpretación. ¿Qué opinan ustedes, amigos, sobre esta interpretación de Aunque no sea conmigo en lengua náhuatl? ¿Ya la habían escuchado? Coméntenme ahí, escríbame, para que no me sienta solito. ¿Ya la habían escuchado? Aunque no sea conmigo. El canal es de Carmelo Ramos. Carmelo Ramos, si lo quieren buscar, así aparece. Carmelo Ramos, aunque no enfoca esta cosa. Pero lo pueden poner, aunque no sea contigo, así está escrito, aunque la canción es Aunque no sea conmigo, Manuel Aguilar, náhuatl. Si lo buscan así en el buscador, vaya la redundancia, van a encontrar esta interpretación en lengua náhuatl. Dice Edgar Ramos, excelente versión Temachtiani. No, pues sí, es una excelente versión y quedó la métrica muy bien, muy bien. Siempre que se hacen traducciones de canciones, perdón. Siempre que se hacen traducciones de canciones, lo que suele pasar es que cuando se traduce al náhuatl no es tal cual la traducción. ¿Por qué? Porque luego las palabritas en náhuatl llegan a ser un poquito más largas o más cortas, entonces luego no queda la métrica de la original, dificultando mucho la interpretación y digamos, cuando quieres musicalizarlo, ya no quedan las canciones. Pero bueno, a ver, déjenme apagar aquí las lucecitas de la consola porque mi batería como que no está durando mucho. A ver. Ay, Pablo, ya se te olvidó cómo era. Pero bueno, en lo que ahorita hago eso, voy a poner otra cancioncita. ¿Va? Ah, caray. Canción de Leo Dan en náhuatl. A ver, vamos a escucharla.
Te he prometido. Sacado de el canal Ilwicat TV. Nimitzilito, na nimitzelcaguas, catetineto, huelqui nimitzmacar, no se liguan cocoto, taquiampatexcaqui, Sanimato mostlayo, días casello, santimonami. Tichocas, como cualancho. Nani mati, pasa nada technequi. Ashtiwes, Tiyolpaki, Sicasello, Sakana, Ikishimaki, Ignequilis. Muchas gracias, Judith, por todos los me gusta. Muchas gracias. Nimitzilito, na nimitzelcaguas, catetineto, huelqui nimitzmacar, no se liguan cocoto, taquiampatexcaqui, Sanimato mostlayo, días casello, santimonami. Tichocas, como cualancho. Nani mati, pasa nada technequi. Ashtiwes, Tiyolpaki, Sicasello, Sakana, Ikishimaki, Ignequilis. Tichocas, como cualancho. Nani mati, pasa nada technequi. Ashtiwes, Tiyolpaki, Sicasello, Sakana, Ikishimaki, Ignequilis.
Te he prometido de Leo Dan, versión náhuatl. ¿Qué tal? ¿Qué opinan de esa cancioncita también? A mí me gustó, ¿eh? Está muy, muy, muy bien. Está muy bonita. A ver, vamos a ver a quién tenemos de este lado. Está Edgar. ¿Qué más? Sou, Lina, Nonansin y Juan Judith Tapia. Bueno, vamos a pasar a escuchar otra cancioncita. Vamos a escuchar otra cancioncita. Creo que esta es como de Guerrero. Se llama Xilotzintli. Xilotzintli. Akin Kimati Tlequitos Nequinon. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? Xilotzintli. Xilotzintli. ¿Le suena? Xilotzintli. Xilotzintli. Ah, ya me hice la voz Gruesa. Xilotzintli. Vamos a escucharla. Algo más movidito. Ofelio y su género musical y puro sabor, oiga. Tene mitzuelita, ich tene mitzuelita, se mi quasi ti tachistica. Que maseo shilotente, que maseo shilotente, se mi quasi ponte camotonte. Ich tene mitzuelita, ich tene mitzuelita, se mi quasi ti tachistica. Que maseo shilotente, que maseo shilotente, se mi quasi ponte camotonte. Iwane Juanigne Kiskia, son chante de campano chance. Ich wollte ne mitzuelita, iwash que mani mitzilkawa. Y el saludo va para la familia de Jesús, allá en Cacahuatepe, Guerrero. Gózala Oye ese cumbión, ¿eh? y puro género musical. Ich wollte tene mitzuelita, se mi quasi ti tachistica. Que maseo shilotente, se mi quasi ponte camotonte. Ich wollte tene mitzuelita, se mi quasi ti tachistica. Wally Yowali Jesús. Que maseo shilotente,
toca Xilotzintli. Amanke maya ni mitrika, amanke maya ni mitrika, amanke maya tonchantiske. Ichbotziti ni mitzuelita, ichbotziti ni mitzuelita, amanke maya moa no chanti. Inincuicatl y toca Xilotzintli. Y ya se va. Y se fue. Esta canción se llamó Xilotzintli. Xilotzintli. Y la canta Supergénero Musical, El Mentadito de la Sierra. El Jilotito. Lleva por nombre El Jilotito. ¿Cuál es el jilote? Es el maíz tierno. El maicito que es muy tierno. Entonces, si ustedes, amigos, se saben una canción que ustedes quieran que yo escuche, adelante, pueden escribirme en el chat, ¿vale? Y yo creo que está muy chido promover todas estas canciones de diferentes, bueno, hasta el momento hemos visto como diferentes géneros y este está muy movido, ¿no? Desde Guerrero, desde el hermoso estado de Guerrero. Xilotzintli. A ver, Macatichocas. Acá hay otra canción, igual, de Organización Huixin. Macatichocas. A ver, vamos a ponerla y vamos a escucharla. Los comerciales. Omitimos el comercial. Omitimos el comercial. Puras chilenas. Ashne chili que no te watne milia, tachnechneki, cuacoyanía, ni que yecos, ni mitilcawa. Nechurcocoa, pampate, huachutine chili, capamilawa, joaquín el toca, y no yolzin, campamilawa. Muesta wipka, te huecho tinechita, macatichocas, papatewa, yo tinech nene, campamilawa. Uy, Organización Cuishi,
toyanía, ni que yecos, ni minticawa. Chulcocoa, pampate, guachotine chili, campamilawa, Joaquín el toca, y no yolzin, campamilawa. Estamos la wipta, te guachotine chita, macati chocas, papatewa, chotine chnene, campamilawa. Y se fue un tema más. Bueno, acabo de encontrar una versión de la canción. Ok, termino de decir lo que estaba diciendo y leo el comentario de Jesús. Dice, bueno, más bien, hay una canción que es muy conocida, yo creo que por la mayoría de las personas, que se llama Los Caminos de la Vida, que la interpreta originalmente este grupo, ¿qué? Los Vallenatos. Creo que sí, los Vallenatos. Algo así, no me acuerdo muy bien, pero son Vallenatos. Y supongo que la canción que acabo de encontrar es la versión en náhuatl que un maestro de Milpa Alta, Inocente Morales Baranda, Teucli, tradujo. Entonces la voy a poner y vamos a escucharla. Pero bueno, un comentario dice Jesús. Hay una canción de metal que se llama La Lechuza Inmortal. La Lechuza Inmortal también está en náhuatl. Ahorita la busco, Jesús. Gracias por tu aportación. Muchas gracias. Entonces, en lo que escuchamos la canción de Los Caminos de la Vida, vamos a buscar la de La Lechuza Inmortal. Paniotini ne milis, ashkena no muy witoya, ashkeni monene wili, ashke se tonal no muy wi. Y paniotini ne milis, ya no witatine nemis, ya no witias panote, wanash welis ni banquisa. Toya ni ne mili, sajne lowi que manani tel poca, tini mo ilwi mi aclamantit le sanqua, que ya loa. Wanonana kayolo, teshmal wiyaya, teshmakati no chitlen, teshpolo yaya, wanamana nikita, kaklesh kwali. Campano nana amamo kwatika. La wis no ni me wana amato quantine ki ti pale wise amo shikel kawa ni te equipanos más que ni poliwis ashakine ki nel poliwise ashnine ki ya llama poliwi la que ni chiwas ne mis que pa. Paniotini ne milis, ashkena no muy witoya, ashkeni monene wili, ashke se tonal no muy wi. Y paniotini ne milis, ya no witatine nemi,
Chano iti aspanotli Wanash welisti pankisas Namol yan inemi Lisash nelowi que manani del boca Sinimo ilwi me aclamantit le sanqua Y que ya loa Wano nana kayolo Teshmal wiyaya teshmakati no chitlen Teshpolo yaya wana mana nikita Kautya shkwali Kampano nana ama mo kwatika Teshkuit la wis no ignime wana Amato wantine kiti pale wise Tipale wise amo shikel kawa Itekipanos más que ni polis Ashakineki el poli wise Ashnineki ya llama poli La que ni chihuas ne mis que pa Lina Silva dice, qué hermosa melodía, es una de mis favoritas. Nehuatl Nikmati no Nancy. Yo lo sé, madre. Ok. Ya terminó la canción. ¿Y qué creen? No es la versión que yo pensaba. Cosa que está chida porque la traducción es totalmente diferente. Si tienes entre 18 y 24 años, esta oferta es para ti. Amazon Prime. Los comerciales. Soy una moto, es mi vecino. Tu moto es bien pedorra. Dispensen ustedes ese ruido. Pero bueno, les comentaba, la versión que acabo de escuchar no. La versión que acabo de escuchar no es la misma. Me sorprendí. Y eso es lo interesante que las traducciones suelen ser diferentes. No podemos interpretar o traducir de la misma forma. Pensamos diferente. Pero bueno, a ver, sí encontré la canción que me había dicho, que me dijo el compañero Jesús Rodríguez, y nos pasamos al metal. Particularmente no conozco de metal ni nada por el estilo, pero este es un metal en náhuatl. Entonces, para todos aquellos metaleros, vamos a escuchar esta canción. A ver si trae los subtítulos. Porque no conozco la canción, la verdad. Descubrí la vista penetrante de mi mujer como lechuza misteriosa. Robó mis sueños, aullido de coyote, me mira detenidamente, estrellas convertidas en ojos brillantes, aullando poco a poco, me convierto en coyote, fiel adorador de mi lechuza, inmortalidad entrelazada junto a ti, en la vida
eterna. Yolisti Semankak. Bonito tema, ¿eh? Me gustó. Me gustó toda la conjunción de instrumentos. La guitarra, el huehuet, eh, bueno, no sé cómo se llaman. No quiero cometer un, un, un error. Pero interesante, me gustó. Si no mal recuerdo, habían dicho que era de metal, pero pues yo no le vi lo de metal. Pero supongo que el grupo es de metal. Esperaba así unos cosas así, ¿no? Como ese tipo de sonidos, de voces. Pero me gustó y yo creo que va a ser de mis favoritas, la neta. Dejen guardo esa cancioncita. Está muy chida. Déjenme compartir el en vivo a unos amigos. Si ven que se va la transmisión, no es que ya me fui, sino es que voy a compartir el live, ¿vale? Entonces, ah, al TikTok. Aquí estoy. No me fui. Ya nomás quedan 3. Pero bueno, me gustó la cancioncita. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por haber compartido este tema. ¿Lo puedo repetir? ¿Quieren que lo repitamos o así lo dejamos? Yo lo quiero repetir, la verdad. ¿Lo podemos repetir? A ver. ¿Podemos repetirlo? Que se repita. Va, que se repita. Ya dijo Sou. Descubrí la Oniclanestia. vista penetrante Tlachalistica lacna. de mi mujer. Inosiwa. Lechuza inmortal y toca. Pacualtzin. Robó mis sueños, Locochiste. aullido de coyote, Coyotl y Tecoyolis.
Me mira detenidamente. Sesemita. Estrellas convertidas en ojos brillantes. Aullando poco a poco, me convierto en coyote, fiel adorador de mi lechuza. Inmortalidad entrelazado junto a ti en la vida eterna. Listo. Ay, se oyen unas risotas por allá. ¿Llegan a escuchar las risas, amigos? A ver, yo recuerdo un grupo que se llamaba Tezcatl. Tezcatl. Vamos a buscarlo. No, Tezcatl no. Tezcatl. Espejo. Como que no está. A ver. Aztlan Dreams. Buenas noches. Buenas noches, Aztlan Dreams. A ver. Vamos a buscar otra cancioncita. Ah, Momeláhuac. No es verdad. El grupo se llama Rocker Coatl. Rocker Coatl. Y el tema se llama Tezcatl. Entonces vamos a escuchar esta cancioncita, ¿va? Tezcatl. Ica. Rocker Coatl. Saluditos al compa Ramón Corella. Aztlan Dreams dice, nunca había escuchado esta música. Bonito. Ni tlac tlacocuay, ni mot la abuelita, ni chihuamo, cualitequi, ni nequi, ni niquia, y cuac ni sinquisa, ni mot la abuelita, ni cuac la chiuqui te chocli, ni nequi, ni niquia, yo ni jazz, ni
nik titille cuat amo guaneshi ashkanika kamuasnik la abuelita nik mi tía oh nik la paniki guantes casco tostica ye cuat la chica Y se fue ese tema Rocker Coat con la canción Tezcatl. Tezcatl. Dice Ramón, saludos hermano, te quiero. Nehuatl Noisqui, Nimitztlazoctla, Ramoncito. Yo también te amo, Ramoncito. Bueno, yo no te quiero, yo te amo, Ramoncito. Ramoncito es un compa del trabajo y es muy chido. Dice Asklan Dreams, buenas noches. Ya es hora de dormir. Que la pasen bien. Saludos, Aztlán. Shimosewi, descansa. Ishkishka Mostla. Hasta mañana. Gracias por haber estado un ratito aquí en el live. Son las 8:59, amigos. Y de veras, ¿a quién le pasó lo del horario? Que el teléfono se cambió el horario automáticamente. ¿A quién le pasó? ¿Quién se despertó temprano? ¿Quién se levantó tarde pensando que ya había valido? Yo me levanté tarde, entonces no me preocupé de nada porque hoy es el día de descanso. Dice Judith, aún es muy temprano. ¿Qué, ma? Sí, hay que decirle a Asklan Dreams que todavía es temprano. Bueno, pero a lo mejor necesita dormir más temprano porque se levanta muy temprano, ¿no? Puede ser. Dice Ramón, yo también te amo, hermano. ¿Cómo le hace el Peña Nieto? ¿Así? ¿Así? Dice Judith, yo fui víctima de ese cambio. No, yo no. La verdad es que los domingos para nosotros que estamos trabajando ahí en lo que trabajamos, en cultura, domingo es de descanso, entonces la verdad, sí, me levanté tarde como todos los días. Entonces no sentí lo del horario. Pero bueno, ¿qué les pareció este tema? Obviamente, bueno, yo no dudo que sepan náhuatl, pero justamente también la intención de estar compartiendo esas canciones que hay en YouTube es para los que vamos iniciando a aprender náhuatl, es aprender a escuchar e identificar palabritas, aunque sea una que otra. Entonces, yo creo que es un buen ejercicio y aparte pues estamos haciendo esta difusión de estas rolitas, de estas canciones. Y como ustedes han visto los que empezaron el live, hay diferentes géneros musicales, rock, chilenas de Guerrero. También, bueno, ahorita no he pasado ninguna que sea como infantil, ¿no? Entonces vamos a ponernos un poquito infantiles
Y vamos a buscar qué les parece una canción de cuna. ¿Les parece? ¿Sí o no? ¿Quema? ¿Sí? ¿Amo? No. Dice Judith Tapia, la de Leo Dan estuvo súper padre. Está muy bonita, ¿eh? Está muy bonita. Yo, por ejemplo, desde la semana pasada se me ocurrió y quiero traducir la canción que se llama Siempre te amaré, que la interpretan los Reno, una canción de como de los 60, 70 más o menos, que dice algo más o menos así: vuelve a mí, dulce bien, que bien sabes que te espero, y yo nunca, nunca jamás te olvidaré. Ay, esta cosa sí me hace sí me hace el paro. Tenemos autotune en esta consola, entonces podemos mejorar la voz. Pero bueno, vamos a buscar una canción de cuna para el público infantil, que no hay ninguna ahorita, pero si ustedes tienen sus chocoyotitos, pueden ponerles esa canción o se la pueden aprender y cantárselas al chocoyotito. ¿Alguien sabe qué es el chocoyotito? ¿Alguien sabe? Dice Judith Tapia, sí, yo soy público infantil. Ah, muy bien, qué bueno que me avisan para no decir groserías. Bueno, y si las digo en náhuatl, entonces para que no sepan luego qué es. A ver, canción de cuna. Canción de cuna en náhuatl. La vamos a poner así. Y a ver qué encontramos. Una muy cortita de 58 segundos. Vamos a darle. Macochi cochi. Macochi pitensi. Mano costeca pitelonsi. Macochi cochi no shokoyo. Mano costeca no shokoyotsi. Mano costeca no pitelonsi. Macochi cochi pitensi. Mano costeca pitelonsi. Mano costeca no shokoyotsi. Macochi cochi pitelonsi. Macochi cochi. Eso de manera literal quiere decir que duermas. Pero ya acomodadito sería duerme, mi niñito. Y ya se está acordando otra canción. Ignoquicat. Canto triste. Mostla que manewat ni umikis anu kama shimo kweso nikan oksepa nika ni uwalas cual sinwitsitsili ni mukwepas Suatsin que manticonitas tonatiu y camucho los shiumpaki ompa niyetos guantotatsin cual sintla huilini mitzmaka cual sintla huilini mitzmakas
Cualtzintla huilini mitzmacas. Suatzin, quematiko tonatiu, y camucholo shiumpaki. Umpanilletos Juan tutatsin, cualtzintla huilini mitzmacas. Cualtzintla huilini mitzmacas. Cualtzintla huilini mitzmacas. Sincacuacualtzin. Muy bonito. Volvemos a la voz normal. Dice, vamos a leer comentarios. A ver. Ay, caramba. ¿Hasta dónde se fue? Dice, ese cantito está bien bonito. Ignocuicatl, quema. Fíjate que esta versión con, a ver, ¿con quién fue? Con Alejandro Salas. Sí, yo quiero pensar que es el intérprete. Soy muy bonito. Sinceramente, a mí no me gusta con Lila Downs. No sé por qué, pero no me gusta cómo canta Lila Downs. Espero no ofender a nadie, pero no me gusta cómo canta la de Ignocuicatl. Esta versión se me hace muy, muy relajada, muy bonita. Y la voz igual se me hace como muy, no sé, como acorde a, ¿no? Ups, le moví aquí. Dice Judith, sí, yo soy público infantil, sí, ya lo había leído, ok, dice, me interesan las infantiles porque trabajo con niños pequeños. Muy bien, entonces, yo espero que, bueno, no espero, con este equipo que acabo de adquirir, voy a grabar unas cancioncitas. Espero hacer algunas colaboraciones con algunos amigos que tocan guitarra y otros instrumentos para poder grabar estas canciones ya con una calidad mucho mejor, con el autotune y poderlas subir a una plataforma o sí, alguna plataforma, ¿va? Entonces, denme chance. Igual las pueden escuchar en YouTube. Por ejemplo, esta de la canción de cuna se llama Macochi Cochi. Y la pueden buscar así como canción de cuna en lengua náhuatl. El canal que tiene esta canción se llama Comandante LB. Comandante LB. Sí. ¿Va? Entonces así la pueden encontrar. Esta es su portadita para que no se vayan a equivocar, ¿va? Y justo, pues este live es para compartir esas cancioncitas. Y en particular de esta canción de cuna, me encanta la interpretación. Una voz muy, muy suave. Justamente como para arrullar. Vamos a leer los comentarios. Dice, hola Pablo, soy Jocelyn, no tengo TikTok. Ay, Silvia, de lo que te pierdes. Saludos, Silvia. Saludos. Una super amiga de la ENA. Entonces vamos a continuar compartiendo canciones en náhuatl. Igual, si conocen alguna, favor de avisarme. En estos días yo he estado practicando una canción que se llama Nehuatl Nitecolotzincli y que en algún live
un seguidor la cantó. Vamos a poner una versión que yo encontré, igual aquí en YouTube, que se me hace igual muy bonita. Bonita porque tiene un ritmo como si fuera norteño, más o menos. Y esta canción fue presentada, aquí en el video se ve, en una feria de libro en lenguas maternas que se hacía en Xochocotla, Morelos. Feria en la que su servidor participó por 3 años consecutivos. Y en particular, bueno, yo desearía que se volviera a hacer esa feria del libro en lenguas maternas. Se hacía en el mes de febrero y llegaba mucha gente de muchas regiones, no solamente nahuablantes, sino también eran pues de todas las demás, todos los demás idiomas, purépecha, otomí, todas. Entonces era algo muy interesante porque al menos con los compañeros nahuablantes, pues podías escuchar y compartir la variante de. Entonces había variantes muy interesantes y ahí es cuando empiezas a entender y a aprender y aceptar, porque sí, también es aceptar que existen otras variantes y que son válidas todas. A ver, entonces, a ver si le encuentro. Negua Nitecolotzintli. Yo soy el tecolotito que canta por la mañana. Híjole, a ver, Nitecolo. Aquí está. Entonces, vamos con Negua Nitecolotzintli, del colectivo Tetzahuitl. Tetzautli. Yo soy el tecolotito. Entonces, vamos con ese tema. Juanitecolotzintli,
Nehuanitecolotzintle. Yo soy el tecolotito. Y bueno, esa canción en español dice: yo soy el tecolotito que canta por la mañana. Yo soy el tecolotito que canta por la mañana. Tecuricuricuricu, tecuricuricuricu. Yo soy el tecolotito que canta por la mañana. Y en náhuatl: nehuatl ni tecolotzintli ni mocuicatiacacualcan. Nehuatl ni tecolotzintli ni mocuicatiacacualcan. Tecuricuricuricu, tecuricuricuricu. Nehuatl ni tecolotzintli ni mocuicatiacacualcan. Ahí usé el autotune, ¿eh? Si lo oyeron ahí medio raro es porque activé el autotune. Ya ando queriendo perrear. Pero bueno, regresamos a la voz normal. ¿Sí? Ya, regresamos a la voz normal. Dice Jesús Rodríguez: usted participó en el libro Clawili. Ajmo Jesús. No, Jesús, nuestra participación era en conjunto con otro grupo de jóvenes. Bueno, en ese entonces éramos más jóvenes. Y participábamos con temas musicales. El grupo musical se llama Los Nahuatlfónicos. Los Nahuatlfónicos. Entonces, pues había presentaciones de grupos musicales, presentaciones de libros. Había algo muy interesante que era... se presentó una universidad, no me acuerdo de qué estado, pero justamente llevaba un libro donde proponían términos en náhuatl muy tecnológicos, y era interesante cómo construían palabras para, no sé, referirse a... La verdad no me acuerdo muy bien, pero eran eran tecnicismos muy, muy específicos. Entonces, pensando en que hay muchas palabras que se usan hoy en día, pero que no existían en tiempos lejanos, pues sería interesante ver cómo podían ellos decir, no sé, a lo mejor, un ejemplo, átomo, ¿no? O, no sé, chip, microchip. Entonces, muy interesante lo que se llegaba a exponer en esa feria del libro. Muchas ponencias, mucho pulque, muchos helados, muchas cosas, la verdad. Estaba muy interesante. Eso sí, el calor estaba. Entonces, ahí ni te emborrachabas porque con el mismo con el mismo sol ya como que lo sudabas, la verdad. Ok, entonces, a ver, vamos a ver si encontramos otra cancioncita. Quiero compartirles un villancico. Ya sé que no es como época de Navidad y esas cosas, pero es un villancico que está muy chido. Si no me equivoco, está en náhuatl, castellano y latín. Entonces vamos a escuchar el villancico que lleva por nombre, villancico novohispano, que lleva por nombre Xicochi Conetzintle. Xicochi Conetzintle. Duerme, niñito. Los comerciales. Evitamos los comerciales y ahí va.
Un pedacito de la Xochipitzahuatl. Y acá, compañero, Tipachalote María, llego a los Ipatonas y Santa María, Guadalupe. Y acá, compañero, Tipachalote María, llego a los Ipatonas y Santa María, Guadalupe. Y listo. ¿Qué tal les pareció ese villancico novohispano? Obviamente, el canto, el arrullo, es dirigido al Niño Dios, por obvias razones. Pero es una pieza muy bonita porque está mezclada con castellano, latín y náhuatl. Entonces, pues ahí podemos ver precisamente que era importante, o más bien fue muy importante, la conservación, hasta cierto punto, del náhuatl para que en el propio idioma se diera esta evangelización. Una pieza que en lo particular a mí me gusta mucho. Dice So, está muy quali, está muy bien. Está muy quali So. Dice, a ver, vamos a leer. Judita Pia, jajaja, yo creo que lo mejor era el pulque. Ah, sí, para esos calores, sí, claro que sí. Dice Francisco, ¿qué hongo champiñón? Ya se ve la producción, muy bien. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, espero que se escuche muy bien allá. Dice Francisco, se ve al revés. Sí, perdón. La cancioncita en YouTube la encuentran así como Música Novohispana Officium Defunctorum. No sé leer latín, supongo que es latín. Ah, no, pero esta ya es otra. Se pasó, perdón. La encuentran como Villancico Novohispano Xicochi Conetzintle.
Lo van a ver al revés, pero esta es su portada. Xicochi con Etzintle. Duerme, niñito. Dice, ¿lo subirás a Aventuras Momoshkas? Si no la riego ahorita a la hora de cerrar el live, lo subiré. No sé cómo se hace, pero a ver ahorita antes. Bueno, cuando lo cierre, lo veo. ¿Va? Entonces, muchas gracias a todos los que han estado todo este ratote en el live, compartiendo canciones en náhuatl que encuentras en el YouTube. Hasta el momento, ¿cuál es su favorita? Si lo pueden escribir ahí, de las que hemos escuchado, ¿cuál es su favorita? Mientras yo busco otra canción. Dice Alfredo, Pablo, como te comenté, te puedo pasar algunas canciones en náhuatl. Ah, muchas gracias, Alfredo. Náhuatl, hazmo Niquilamiki, yo no me acuerdo. Perdón. Te paso mi correo. Ah, claro que sí. Te sigo para que ahí podamos chatear. Dice Francisco Javier, Tecolote, Náhuatl ni Tecolotzintli. Quema, Noihki Nechpactía. Sí, ese me gusta mucho. La de Leodan y la del Tecolotito. Ah, muy bien, Judith. Dice Alfredo, ok, quema. Como diría Sou, está muy quali. Dice Francisco, bueno, ahí ya saludan a Sou. Piali, Yowali, hola noche. Dice quali, jajaja. Ok, vamos a seguir buscando cancioncitas en náhuatl. Y va a continuación un exponente del rap. No sé de qué variante sea. Pero la canción se llama Nealtepeco. En el pueblo. Snoopy HH Rap Náhuatl. Igual, cuando quieran buscarlo, lo van a encontrar así. Vean la portadita. Nealtepeco. En el pueblo, entre paréntesis. Vamos a darle. Shkonkaki Nika no pompe artista Hakatlamiti Kishmati Nekahkinika Istok setlahzi Nimitzon Paulis Namansi Mewa inalzi Santlanesiski Iatzopelat Juan Sepansi Ichichiki Makas Sepilash Kalsi Asehia Mitla Tehmatipaki Ki Itakapiki Kasechilash Kalsi Ikakakawat Opil Kesotsi Yahweh Mitla Abetla Ki Onka Guano Chipa y Merta Itzin Ketchla Motla Lia y Sombrero Guaiteca Itla Chiliti Sintli Guameca Lichichi Wetzkati Guantla Ahuati Mano Chipa Tlaye Canti Nentiwi Ompano Ateno Tonatikiskia pero se yitla seto Juan Tla y Ateco Mual atabilia, ne atlasco, guine yantía y morrasco, te ipatlamelaguas y chacasco, san asitiki chihuas y tequi, san kichihuas, tlen moneki, que mantica, tlamini mansi, guan que mantica, un huescagua, que carrera y chaasi, tlen kichihua, un tlastlama, guan que mantica, mual sacabilia, pampa nos guía, caballo kipia, casi ashkema, mosewia, git mosewi swakema miskia, mi aclamanti ni poaskia, que mantica ki itlas kotopo pampaki paktia, basli motla patlilia, te ipa onte itotia, que mantica kitli biltia, sampara patli, ashna mia, tleneti tokastia iat, pero ashina tlikoneme kit
Seni nama ni koneme kichina Ipa mueyi mati Miak tlamantli Ni Atepeco Nokia onka pakilistli Miak Ixhuitl Miak tamatli Miak vino Miak sacahuitli Miak tlamantli Ni Atepeco Nokia onka pakilistli Miak Ixhuitl Miak tamatli Miak vino Miak sacahuitli Miak tlajonka Nikanika Nokia Xualakash makakise vuelta Nika toca Papatlatla Canal de Hidalgo, México Nani Snoopy HH Snoopy HH con Nealtepeco. Snoopy HH. Y tiene más cancioncitas en náhuatl. Snoopy HH. Por si lo quieren ver, pone el compita, pone subtítulos. Entonces, para que vayan checando la letra. Igual, me gusta esta producción, está muy chida, la neta. Kualani, enojado, Snoopy HH, rap náhuatl. Muy interesante. Entonces, bueno, vamos a cambiar un poquito de género. Y voy a poner una canción que en lo particular me gusta. No hablan todo el tiempo en náhuatl, de hecho nada más dicen algunos numeritos, pero me gusta mucho. A ver, dejen. ¿Qué ni toca? ¿Cómo se llama? Ya se me fue. Bueno, pero es un son huasteco. Es un son huasteco. Ya me acordé. Para todos aquellos amantes de los temas de las brujas. Comerciales. Dispensen ustedes. La bruja de la Huasteca. Con el trío Cantores del Alba. Chicaquican, escuchen. Les hablo de una señora, al parecer muy decente, que determinada hora deja el catre de repente, hace una lumbre en el piso y luego a rezar se sienta, y como si fuera hechizo se pone a saltar contenta. Brinca la lumbre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, caramba, vuelta, termina, se inclina y cae sin rodillas. Luego las esconde detrás del molino, pa' que su marido no las pueda hallar. Toma su escoba, vuela buscando un niño recién nacido, le chupa la sangre pues tiene hambre, y en un instante busca a los enfermos agonizantes, va al campo santo por algún muerto que ha descubierto, come y rasguña, no es culpa suya que sea tan mala, que tenga mañas, que sea tan inquieta y en la Huasteca le guste andar. Y para ahuyentarla se usan alfileres, tijeras y enseres que en cruz se pondrán. Cuando un niño llora, estén preparados, porque esta señora pronto llegará. Brinca la lumbre, se ome llena, huimacuili, chipase, chicome, caramba, se inclina y cae sin rodillas. Luego las esconde detrás del molino, pa' que su marido no las pueda hallar. Toma su
su escoba, abuela buscando un niño recién nacido, le chupa la sangre pues tiene hambre, y en un instante busca a los enfermos agonizantes, va al camposanto por algún muerto que ha descubierto, come y rasguña, no es culpa suya que sea tan mala, que tenga mañas, que sea tan inquieta, y en la Huasteca le guste andar. Y para ahuyentarla se usan alfileres, tijeras y enseres que en cruz se pondrán. Cuando un niño llora, estén preparados, porque esta señora pronto llegará. Y ahí estuvo la Bruja de la Huasteca con Trío Cantores del Alba. Si escucharon, contaron los números del 1 al 7 en náhuatl, así, en un ratito. Entonces, es una canción que si no está totalmente cantada en náhuatl, pero sí dice numeritos. Se, ome, ye, nahuimacuili, chicuaste, chicome. ¿Va? Dice, les di Shazam. ¿Cómo está eso? A ver, ¿quién está por aquí? ¿Quién entró al live? Juan Pascual, saludos Juan Pascual. Saludos. Creo que ya no está la compañera que trabaja con niños. Bueno, voy a poner esta canción si está o ya no está. Creo que ya no, porque ya no la veo entre los espectadores. Ah, rayos. Me borré. Que es la muñeca vestida de azul. Siguanenetl o Siguacuconetl. Chicaquica. Escuchen. Nekpia senten kokones, ikaitlaken yakti, iwan ikaktotu itanke, iwan yelpechnuyo que santule. Te pastillane onichilhuik, manik makapatle ikachumale, shimotititlane ipaguatlapechtle, shimotititlane psepayonotititlan, ume iwan ome nahue iwan ome chicuase guanome chicueye guan chicueye catolice. Y eso fue todo. Muy cortita, es una cancioncita que interpreta una persona y que la grabaron así, nada más. Por eso no tiene musicalización ni nada por el estilo. Dice Juan Pascual, hay una rolita de Botellita de Jerez llamada Return to Aztlán. Retorno a Aztlán, que recopila palabras en náhuatl. A ver, vamos a buscarla. Nunca la he escuchado, Entonces, a ver, Botellita de Jerez, todo lo que me digas será al revés, ¿no es cierto? Botellita de Jerez. A ver, ¿no será tema musical de una canción, de una película que se llama así? A ver, ya la encontré. A ver. Muy buen tema, Muy buen tema, me gustó. No la había escuchado, la verdad. Botellita de Jerez, ya la agregué ahí. Ya se llevó su respectivo like. La balona de la conquista, ok. Muchas gracias, Juan, por esa recomendación. Estuvo de 10. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra que se sepan? Que recomienden. Yo, a ver, voy a tratar de acordarme de otra. Del género ranchero está México lindo y querido. México lindo y querido.
Entonces, ¿cómo se llama? Mish. Y en un ratito más, amigos, nos vamos a ir a dormir porque mañana es lunes y toca trabajar. A ver. Aquí está. Vamos con Yashka Noklali Mexika. Toshki eteshpan no wasti Isanilisli lanesi Nekneki kuika pakpaki Yashka notlali Mexika Nehua Catepetzalan y Altepemec Xochime Nilistlikan inchalchihui Yaxtatlazo y tlazoti Lato megnito chitica, cualcu calisni calca. Lato megnito chitica, cualcu calisni canca. México yekli tlasojli, ni mi quiscueca, tecuate. Itlal motlal Itlahinish la huacaltin Shimot la pacho motlali Lalnan me la huatlacami Tushki etespan no guasti Isahilistli tlanesi Nigneki cuica pakpaki Yashka notla Mexica, México yekli la sufli. Ni mikis cueca te fuatzi, la tomekni. Walku kalisni kanka Tlactome niko chitika Walku kalisni kanka México yekli tlazokli Nimikis cueca Y se acabó. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció
México lindo y querido en lengua náhuatl. ¿Qué tal les pareció? Sencacuali, dice Juan Pascual. Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, amigos. Son las 9:52 de la noche y mi reloj está bien en la hora, ¿va? Francisco Javier dice, muy buena. Muy buena. Ya no escuchaste las demás canciones, Francisco, pero si logro guardar este live y lo subo al YouTube, lo verás. Si no, no hay problema. Voy a seguir haciendo como radio. Es la primera vez. Entonces, y seguiremos escuchando más canciones, o pues ustedes hagan la dinámica de, oye Pablo, quiero la de México lindo y querido en náhuatl, y yo los complazco. Bueno, dice, estaría bien el podcast. Sí, Juan. Ay, porque tiene efecto ahí tiene efecto. Ah, sí, ahí está, me pasé. Sí, Juan, la idea es hacer el podcast, hacer entrevistas con otros compañeros nahuablantes o con personitas que quizás, si ya no lo hablan del diario, pero que sí nos compartan palabritas que llegaron a escuchar en su familia o que todavía llegan a hablar ellos, pero ya muy poquito. Entonces, no quiero limitarlo solamente a contenido de lengua náhuatl, también pues justamente como hablar sobre acontecimientos, por ejemplo de aquí, de mi pueblo, ¿no? San Antonio Tecomitl y Milpa Alta en general. O si algún día ustedes gustan a poner un tema en la mesa, pues adelante, ¿no? También. Dice Francisco, Timoitasque y pan en vivo. Quema Titotasque, Shimosewi, Francisco. Saludos y abrazo, Nokniutzin. Quema, Senka Clasocamachilia. Jesús Velasco, Osomatzin. No, ne amo. Osomatli, el mono. Y bueno, por último, yo creo que ya para irnos a descansar, vamos a poner otra cancioncita. Pero ¿cuál será? A ver. Ya para irnos. Para irnos a descansar. A ver, ¿cuál será? Vamos a buscar otra de Rocker Coatl. Ay, rechina esta mesa. Perdón. Entonces, Rocker Coatl. Déjame. Creo que sí. Con esta canción nos vamos a dormir.
Adiós, Chivis, adiós. Tu cinturita y pero déjame posarme en tu pecho y murmurarte cositas. Ay, déjame libar de tu néctar como a una florecita y pero déjame Muchas gracias, amigos. Bueno, ahora sí,
nos despedimos por esta noche. Entonces, espero que descansen. Muchas gracias por haber estado en el live. Muchas gracias por sus me gusta, por haber compartido el en vivo. Y nos estamos viendo, escuchando en los siguientes días, ¿vale? Muchas gracias por haber estado en ese momento en el que pues ya estoy conociendo mejor la consolita y me hicieron el favor de estar aquí. Y totas que nos veremos. Mahwali, Yowali, que tengan buena noche. Ya te mandé mensajito, no es cierto, ya agregué a Juan y a Alfredo. Torta. Torta. Y cuagni tlaco guay, ni mot la abuelita, ni chihuamo, cualitequi, ni neki, ni kia, y cuagni sin quizá. Ya te agregué bueno, yo creo que te estoy siguiendo, Alfredo, para que ahí podamos chatear y nos podamos compartir material si gustas, ¿vale? Bueno, ya me hiciste la propuesta y te lo agradezco mucho. Ni mi tía.